Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro. Mi nombre es Oscar Díaz y como todos los domingos, a las 7 de la noche, con repetición a las 9 a través de ATV+, estamos con ustedes. Hoy para ofrecerles otro programa muy interesante, con personajes realmente muy destacados del sector minero, petrolero, energético, económico, para tratar de encontrar soluciones que el Perú necesita a gritos por el bien de todos los peruanos. Y vamos a empezar con el Comité de Crisis. En esta ocasión, el Comité de Crisis aborda el tema exploración minera en caída libre. Somos uno de los países mineros más importantes del mundo, tenemos los mejores yacimientos, pero ¿qué está pasando con la exploración que ha caído sostenidamente en los últimos años? De eso vamos a hablar hoy con dos invitados de peso. Henry Luna, expresidente del INGEMET, y también Miguel Cardoso, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Este es el Comité de Crisis y el Comité de Crisis llega a ustedes gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, empezamos entonces con el primer comité de crisis de esta noche. Tenemos, como dije, aquí en los estudios de Tierra Adentro a Henry Luna, expresidente de INGEMET, pero él ha tenido, digamos, tiene una larga trayectoria en el sector, en el Ministerio de Energía y Minas y en varias instituciones. Nos hemos encontrado varias veces en el PDAC, que es el Prospector and Developers Association of Canada, que es el evento mundial más grande del mundo, y siempre él promoviendo la inversión al Perú. Bienvenido al programa. Encantado de tenerte, Henry. Gracias a Zoom vamos a estar, por supuesto, de inmediato también conectados con Miguel Cardoso, uno de las personas que posiblemente sabe más de exploración en el Perú, sin lugar a dudas. Vicepresidente, además, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a quien también le damos la bienvenida y luego conversaremos con él. Bueno, empecemos por el principio, Henry. Gracias por venir. Usted nos ha alcanzado algunas láminas que yo quiero aprovechar porque son muy gráficas para que el público de Tierra Adentro entienda. Empecemos por una primera donde nos habla del potencial geológico del Perú. Pero hay un dato que es súper interesante y que va a llamar la atención seguramente de muchos, y es que solamente el 0.05% del territorio nacional está ocupado por las operaciones mineras. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, y para aclarar este tema es importante comenzar indicando que el Perú es un país con mucha tradición minera, pero a pesar de tener esta tradición minera y un gran potencial minero, solamente la minería se desarrolla en una pequeña área del territorio nacional, que no es ni el 1% de nuestro territorio. Hicimos un análisis estadístico gráfico ubicando todas las principales operaciones mineras, los tajos, por ejemplo, de Toquepala, Cuajone, entre otros, e identificamos que aproximadamente ocupan 64.000 hectáreas. Esto es 0.05% del territorio nacional. Y estamos hablando de las empresas de la gran minería, prácticamente las que generan la Ahora, riqueza económica. Eso se tira por los suelos, todo lo que se repite en que el país está tomado totalmente por la minería, porque estamos hablando acá, de hecho, que usted puede corroborar, el 0.05% del territorio es donde hay operación minera exactamente, pero este escaso territorio produce 48.700 millones de soles como aporte económico para las regiones en los últimos 10 años. Así es, o sea, es, digamos, que normalmente quienes se oponen a la actividad minera muestran un plano catastral que identifica potencialidades de territorio, ¿no? Sabemos que en nuestro territorio los minerales están presentes en cualquier parte del territorio, ¿no? Pero para encontrar un gran yacimiento y convertirlo en una operación, tienen que pasar muchos años de investigación y de exploración. Entonces, finalmente, después de aproximadamente 4, 5 o 10 años, recién podemos tener una operación minera.
Y esta operación minera ocupa una pequeña área del territorio nacional. Muchos confunden, por ejemplo, dicen, hay una empresa que ha solicitado 400.000 hectáreas a nivel del sistema de cuadrículas nacional. Pero la pregunta es, de esas 400.000, ¿cuántas están en operación? Claro. ¿Cuántas están en exploración? Ahora, y de ahí salen estas cifras que estamos hablando de 64.000 hectáreas. Claro, ¿no? y eso está en una segunda lámina, si no me equivoco, señor director, donde, claro, vemos claramente cuál es el espacio que ocupa. O sea, normalmente, Henry, la concesión minera, por ejemplo, ahí puede tener 1.000 hectáreas y realmente el proyecto en sí ocupa 30. O sea, la proporción es que de 10 a 1. Claro, no, lo que pasa es que normalmente antes de que haya una mina, se tiene que hacer investigación en todo el territorio, ¿no? Claro. Y para esto las empresas junior principalmente, que son las exploradoras, cogen grandes áreas del territorio, solicitan concesiones y después de obtener los permisos y autorizaciones para explorar, realizan perforación diamantina y finalmente identifican un área pequeña que es el área donde se concentra un yacimiento minero. Y sobre esa área pequeña es donde se van a obtener los permisos y autorizaciones correspondientes, donde se debería de alguna manera tener saneado todo el terreno superficial, toda la zona arqueológica, obtener todas las autorizaciones correspondientes. Ahora, y yendo, por ejemplo, a cómo eso se traduce en la realidad, tenemos que entre el 2018 y el 2025 existen alrededor de 15 proyectos, de los cuales ya, digamos, que suman 18.669 millones de dólares, de los cuales ya empezaron 4, incluyendo Quellaveco, que ve la luz, digamos, y empieza sus operaciones en firme a mediados de este año. Claro, estamos hablando acá de la cartera de proyectos en construcción de mina. Nos estamos refiriendo a una cartera de inversiones de aproximadamente 55.000 millones de dólares para los próximos años, de los cuales al 2025 la cartera es por 18.669 millones en la construcción de 15 proyectos mineros que ya han sido explorados. Adicionalmente a esta cartera existe otra cartera que son de proyectos en exploración, cuya inversión en este caso es de 500 millones de dólares también para invertir en esa Ahora, pero esa exploración es la que se ha ralentizado. Claro, lo que pasa es que, digamos, la exploración, digamos, es la siguiente etapa de haber obtenido el título de la concesión minera en el INGEMET y después de haber obtenido esa autorización, poder obtener las autorizaciones para explorar. Este es un proceso lento, pero ¿a qué se debe? Se debe principalmente a el tema de obtener la autorización por el terreno superficial, donde muchas veces hay que negociar con comunidades o con un gobierno regional cuando se trata de terrenos seriazos. Y esa es la parte que se demora un poco más. Lo otro son los estudios ambientales, son las autorizaciones que otorga el Ministerio de Cultura, el CERNAN, entre otras entidades, que es mucho más sencillo, donde está, digamos, el cuello de botella principalmente es en el terreno superficial. De acuerdo. Pero ya que hablamos de esta cartera de 15 proyectos, vemos que ya está en ejecución el proyecto de Quellaveco, ampliación Toromocho, ampliación Santa María y la ampliación Chaucín, ¿no? Y los demás proyectos deberíamos trabajar a nivel de INGEMET, a nivel del Ministerio de Energía y Minas, del Instituto de Ingenieros de Minas y todas las entidades correspondientes con la finalidad de ayudar a promover y dar las facilidades para que se construyan estos proyectos. Y de eso queremos hablar con el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas, Miguel Cardoso, que está conectado con nosotros y que es además justamente un hombre experto en el tema de exploraciones. Ingeniero Cardoso, buenas noches y bienvenido a Tierra Adentro. ¿Me escucha bien? Oscar, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, encantado. Ahora, en base a lo que acaba de escuchar, Miguel, de lo dicho por Henry Luna, ¿cuál es la explicación para que estemos, en vez de aprovechando y echando a andar más exploraciones cuando el mundo necesita más minerales, gracias incluso a la pandemia y a la propia guerra, que es una desgracia, la guerra en Ucrania, pero es una realidad? ¿Qué falta en el Perú? ¿Qué es lo que impide que se desarrollen nuevas exploraciones? Bueno, cuando hablamos de exploraciones sobre todo, que es donde realmente se da el nacimiento a la industria minera, ahí donde se descubren los yacimientos que luego serán
desarrollados y explotados. Allí tenemos una serie de dificultades. Históricamente tenemos dificultades desde que empezaron los permisos ambientales haciéndose cada vez más difíciles. En el año 2017, en diciembre, el 23 de diciembre, prácticamente un regalo de Navidad, nos dieron un decreto supremo número 042, que cambió la forma de enfocar todos los permisos para la etapa de exploraciones, todos los permisos ambientales, que incluyen también los permisos sobre los derechos superficiales, como mencionó el ingeniero Henry Luna. El tema es el siguiente. La exploración, actividad de exploración, y estoy hablando cuando ya se empieza a perforar, básicamente, no genera un impacto ambiental importante. Se considera que es un impacto leve a moderado, de manera que nosotros no necesitamos normas estrictísimas que prácticamente consideran esta actividad como de alto riesgo de impacto ambiental. Y eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Eso se creó en el diciembre del 17? Algunos meses, hoy día está tomando 1 año y medio, 2 años para obtener un permiso. Obviamente esto es un perjuicio terrible, desalienta no solamente para las empresas, sino incluso para las mismas comunidades, que normalmente en esa etapa ya tienen acuerdos con las empresas para que puedan hacer sus trabajos. Ahora, yo lo he escuchado antes hablar de insistiendo con el Ministerio de Energía y Minas para que cambie esto que convierte la exploración en un hecho tan difícil como operar. Es lógico que hayan una serie de exigencias, todos estamos con ellas, en el campo ambiental cuando una operación ya va a empezar a desarrollarse, pero una exploración que está probado científicamente, que la incursión es mínima, el impacto es mínimo de los mínimos en campo, debería darse más bien una promoción. ¿Qué falta? ¿Qué dicen los gobiernos con los que usted ha hablado? Porque no es este último, son varios, señor Cardoso. Efectivamente, no es de este gobierno. Este gobierno ni siquiera ha tocado el tema hasta ahora y los anteriores tampoco se preocuparon de hacer ningún cambio. Como les digo, esta norma salió hace un poco más de 4 años ya y está haciendo estragos en la inversión en exploración, la está demorando muchísimo, muchísimo. Ahora, claro, el ambiente que existe en el sector minero, con bloqueos, con problemas, con una serie de proyectos grandes, también genera una situación de tensión y de conflicto de manera regional, y eso también genera problemas para obtener los permisos ambientales. Nosotros en el 2021 hemos caído a un presupuesto que representa el 3.9% de lo invertido en exploración minera a nivel mundial. Ese es el nivel más bajo que hemos tenido desde el año 2003, donde tenemos las estadísticas de S&P Global que nos dicen exactamente cuál es el monto que se invierte en cada país a nivel mundial. 3.9%, y estamos en el 7º lugar en el ranking de inversión en exploración minera. Claro, y ahora el tema aquí, señor Cardoso, ya para terminar esta conversación, agradeciéndole el contacto con nosotros, aquí el tema y lo que debería llamar la atención del gobierno es que, como hemos hablado hace unos instantes con Henry Luna, presente aquí en los estudios, para que un proyecto minero vea la luz pasan 8, 10 años o más. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos exploración hoy para que eso se vea quizá en 5 o 10 años. Por lo tanto, hay que empezar ahora. ¿Cuál sería el pedido concreto, la propuesta concreta suya en su vasta experiencia para este gobierno? Sí, y creo que nos quedamos cortos en realidad. Normalmente el promedio para que salga una mina desde que se descubre y se comienza a explorar ya de manera continua, estamos hablando entre 14 y 19 años. Ese es el plazo que toma llegar a poner una mina en producción. Algunas más, otros menos, pero ese es el promedio. Y lo que tenemos aquí es una serie de problemas, además del tema ambiental mismo. Henry mencionó el problema de los derechos superficiales.
Esto tiene que ver también con la consulta previa. Eso es un tema que se está manejando y manipulando de una manera inadecuada y ahora se aplica en todos los proyectos que requieren un permiso ambiental para explorar. Entonces, no tiene mucho sentido, no concuerda con los objetivos ni con los procedimientos recomendados en la norma 169 de la OIT, que es la que rige este tema de la consulta previa, porque es en la etapa de exploración, cuando recién se empieza, por ejemplo, donde no se sabe si hay mineral o no, donde recién se va a comenzar a perforar, hay que hacer consulta previa. ¿Qué informe le puede dar la empresa minera o el gobierno a la comunidad para poder, cumplir con los objetivos de la norma esta, que es darles una información completa de los efectos de largo plazo que va a tener el proyecto y los efectos de la producción minera que va a haber en el sector si ni siquiera se sabe si hay mineral o no? Exacto. Bueno. Ese es el extremo al que estamos llegando. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estoy seguro que habrá otra ocasión y ya podremos tenerlo aquí en estudios. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Oscar. Hasta pronto. Hasta pronto, al ingeniero Henry Luna. Henry, nos quedamos con usted para, digamos, las preguntas finales. Tenemos otra lámina que habla de las exportaciones tradicionales. O sea, dentro de las exportaciones totales, ¿no es cierto? El 74% es exportación tradicional. Y dentro de ese 74%, aquí está la lámina, el 85% es la minería. O sea, quien quiera decir que no somos un país minero, está viviendo ¿en dónde? ¿En Argentina? ¿En dónde? Este es un país minero, eso no quiere decir que no deba hacer nada más, no quiere decir que no deba crecer la agricultura como ha crecido y lo hemos hablado en este programa, pero esa es la realidad. Entonces, aterrizando las cosas que ha dicho Miguel Cardoso, usted ha sido gobierno, usted ha sido funcionario del Ministerio de Energía y Minas, ha sido presidente de Ingemet, que es el ente que maneja justamente todas las concesiones mineras. ¿Qué falta? ¿Qué podemos hacer para no desperdiciar esta oportunidad? Sí, creo que es muy importante la intervención de Miguel Cardoso porque efectivamente 10 años es un promedio, pero normalmente, por ejemplo, Antamina se conocía desde 1900, ¿no? Toromocho, otro caso también, viejísimo. Bayoba se conocía desde 1950, ¿no? Pero recién se hicieron realidad uno el año 2000 y otro el 2010, ¿no? Entonces, hay muchos años de investigación y el tema de investigación también que ha mencionado Miguel es muy importante porque cuando se hace exploración minera es una actividad de riesgo y de gran inversión donde hay que construir carreteras, hay que llevar electricidad, hay que llevar internet, hay que construir campamentos, etc. Pero para poder identificar ese yacimiento, dónde se ubica. Y muchas veces el explorador va y no encuentra ese famoso yacimiento, ¿no? Entonces tiene que ir a otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que es? Una inversión de riesgo, obviamente. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? En los 90, cuando empezó este tema del boom minero, se creó Proinversión, se creó con la finalidad de promover todas las inversiones que en esa época tenía el Estado. Pero estas inversiones que tenía el Estado ya prácticamente se han terminado, ¿no? Podríamos decir que lo único que queda en este momento es Michiquillay, que está desarrollándolo Sauder, la granja que también la está desarrollando Río Tinto, y Quellaveco, que ya está actualmente próximo a empezar. Entonces ya acabó ese rol de Proinversión de promover la inversión pública, la inversión del Estado. Nuestro rol actual es hacer realidad esa cartera de 50 proyectos por 55 mil millones de dólares y hacer la cartera y apoyar la cartera de 67 proyectos por 500 millones de dólares en exploración para recuperar la competitividad que ha hecho referencia Miguel. Claro. Por ejemplo, en el 2006, 2007 estábamos en el tercer lugar, ¿no? En recepción de exploraciones, ¿no? Exacto. Y ahora hemos bajado al 7º, ¿no? Entonces es importante realizar... Inversión privada del exterior, el gobierno o el Estado no tiene que invertir, o sea, es llamar, crear las condiciones. Antes que nos gane el tiempo, aquí tengo un par de láminas que usted nos hizo. Pero antes
antes que comentar la lámina anterior, justamente la ventaja de que ese 1% esté produciendo en el país es que se ha generado el año pasado se ha batido récord en exportaciones nacionales, de las cuales la minería ha sido, digamos, el principal actor, pero que no se menciona muchas veces, ¿no? Sí, hay mucha Hablamos de exportaciones, de récord nacional, récord, primera vez en el mundo, digamos, se ha batido este récord. 56.000 millones, creo. Exacto, ¿no? Entonces, en los cuales diría usted que el 70, 60, 50, ¿cuánto es minero de esos 56.000 millones de dólares? Minero estamos hablando aproximadamente 67 millones, y si le agregamos 7 energético, estamos hablando de 74% que proporciona el sector energía y minas. 74% de todas las los divisas 56.000 millones de exportaciones. Que han ingresado por exportaciones, agregándole a esto el valor agregado que se le da en la joyería, en la manufactura, ¿no? Que se le da valor agregado a los minerales, ¿no? Sí, solo cerrando, aquí vemos esto rápidamente, y en un cuadro, ¿no es cierto?, que nos habla de la producción, ¿no es cierto? Miren ustedes en Latinoamérica, amigos de Tierra Adentro, somos primeros en zinc, plomo y estaño, somos segundos en cobre, oro, plata y molibdeno, pero cuando nos vamos a ver al mundo, las reservas mundiales, somos la primera reserva mundial de plata, la tercera en cobre, plomo y molibdeno. Por eso es que estamos preocupados porque los proyectos vean la luz. Y en este caso, como usted dice y decía también Miguel Cardoso, no estamos hablando de vengan por favor a ver, es una cartera. O sea, que lo que hay que es facilitar para que se haga realidad. Hay que tener en cuenta que esta cartera también la usa el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la usa el Banco Central de Reserva para hacer las proyecciones macroeconómicas del país. Y estamos viendo que a pesar de ocupar un 1% del territorio, somos líderes en varios productos metálicos y no metálicos. Y podríamos pensar en un futuro ser líderes mundiales también en cobre, ¿no? Porque la mayoría de los proyectos en construcción son de cobre. Sí, claro. Y la mayoría de minas que podrían hacerse realidad en este momento son principalmente de cobre. El mensaje quedó muy claro, Henry, pero esto es para hablar mucho más largo. Su PowerPoint tiene como 78 láminas, todas interesantes. Algunas solamente hemos compartido con nuestros televidentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros y espero tenerlo nuevamente aquí. Sí, muchas gracias, y aparte agregar que justamente el año pasado hemos batido también récord en recepción de fondos justamente generados por la actividad minera, por canon, por regalías, por derechos de vigencia, fideicomisos sociales y otros fondos más que genera la minería a favor del país. De acuerdo. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias. Quédese conmigo. Gracias. Vamos a comerciales, quédese ahí, por favor. Y vamos de inmediato a la bolsa de trabajo, el primer corte del programa, y regresamos. No se muevan porque lo que viene es muy interesante. Amigos de Tierra Adentro, entramos al segundo bloque del programa de hoy, 17 de abril del 2022. Como pasa el tiempo volando, parece que poco a poco se va la pandemia y se va a convertir en endemia. Todo eso también tiene efectos sobre el trabajo, y de eso vamos a hablar en los próximos programas de Tierra Adentro. El tema que hoy nos convoca es un tema de nuestra sección El Debate. Seguridad energética en Veremos. ¿Qué tanto está asegurada la energía en el Perú, ahora que hablamos del cambio de la matriz energética? ¿Cómo viene eso? ¿Y cómo nos puede afectar a nosotros, a cada uno de ustedes en sus casas, en cualquier parte del Perú? De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados en nuestro segmento El Debate. Bien, ya está con nosotros aquí en los estudios de Tierra Adentro, de ATV+, el ingeniero Edwin Quintanilla. Bienvenido, Edwin, gusto verlo. Buenas noches. Ex viceministro de Energía y director actual de la Maestría de Gestión de la Energía de SAN. Es un invitado de lujo. Y tenemos en la línea vía Zoom al ingeniero Humberto Armas, director de Regulaciones y Comercialización de la empresa de generación Guayaga, que es la que maneja la central hidroeléctrica de Chacya, que es la tercera más importante en el Perú. Y además él tiene larga trayectoria en el sector, así que estoy seguro que con ambos podremos darles luces a los amigos de Tierra Adentro sobre esto que se ha dado en llamar seguridad energética. Edwin, empecemos por ahí. ¿Qué es la seguridad energética? Bien, muchas gracias, Oscar, por la invitación y encantado, ¿no? La seguridad es un pilar muy importante de toda política energética.
Debemos recordar que la política tiene tres componentes, ¿no? Competitividad, seguridad y sostenibilidad, ¿de acuerdo? El segundo de ellos es la seguridad, que tiene que ver básicamente con la garantía del suministro energético. Es decir, uno requiere pues, que esta energía llegue oportunamente, ¿no? Llegue, digamos, también de manera permanente en el tiempo. A veces uno puede tener digamos, una circunstancia en la cual algún riesgo no se haya analizado apropiadamente y tenga pues, necesidad, por ejemplo, de racionar energía, sea electricidad, sea petróleo, sea gas natural, ¿no? Y esto es siempre indeseable justamente si queremos velar por el desarrollo industrial, el desarrollo económico de un país. Creo que la seguridad energética a veces no lo hemos valorado mucho, ¿no? Y es fundamental, porque uno va a valer, digamos, o va a poner en valor esa seguridad el día que le falte la seguridad. Exactamente. Y lo que pasa es que usted y yo, y muchos de los que nos están viendo, hemos sufrido los apagones en los 80 por Sendero y toda esta cosa terrible que vivimos. Y entonces ahora, como casi nunca perdemos la electricidad, estamos muy bien. ¿Pero estamos bien? A ver, en realidad se ha avanzado bastante en la última década, ¿no? Digamos hasta el año 2016-17, donde se pusieron en oferta, en el ámbito eléctrico me refiero, a unas centrales de reserva fría y las centrales no energéticas, ¿de acuerdo? Nuestro margen de reserva en generación en el Perú está en torno de un 45-46%. A uno lo podría parecer bastante, a algunos le llaman sobreoferta energética, que no lo es. Eso. Ahora, claro, es sobreoferta, no es porque, claro, es como si una persona viviese exactamente con lo que gana a fin de mes y no tuviese, porque siempre pasa algo, ¿no es cierto? Lo digo para darle el ejemplo. Como en el hogar hay accidentes, la gente se enferma, bueno, acá esta sobreoferta supuestamente no es tal, porque cualquier país decente del mundo lo que tiene es eso para cualquier eventualidad. Exacto, y justamente eso se valora en esas eventualidades, ¿no? Hay casos evidentes, a ver, Perú tiene 46%, Chile tiene 120%. 120%. Y Brasil tiene en torno a 90%, ¿no? Y han tenido problemas. Brasil el último año ha tenido una sequía muy grande que, digamos, ha tenido que tomar medidas de emergencia. Claro. Y ha tenido una situación complicada producto de este cambio climático, por ejemplo. Chile vive 12 años de lo que le llaman ellos la megasequía en el norte de Chile. Entonces, uno no tiene que esperar aquello, ¿no? Es como, por ejemplo, si uno tiene un auto, no lo va a asegurar el día que uno se choca. Uno necesita tener ese auto por más que no haya tenido antecedentes. Y es decir, lo que corresponde es analizar los riesgos y también analizar los costos de asumir esos riesgos, ¿no? Hay un compromiso. Por eso hay un trade-off, hay un compromiso entre lo que es la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad. Es decir, si uno quiere ser demasiado competitivo, bueno, puede descuidar la seguridad, pero el día que falte aquello, claro, pues no nos podemos quejar, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es sostenible. Exacto. Claro. Entonces, hay un compromiso, como repito, entre esas variables que se discute mucho en la academia. Te comento que en ESAM vemos esos asuntos y justamente tenemos un stage internacional donde intentamos ver esto, como yo digo, en el viejo mundo, en donde haya mucho antecedente, muchos casos, ¿no? Exacto. Donde esas situaciones se han presentado ya en el tiempo. Claro, o sea, claro. Y además porque, claro, los problemas siempre se van a presentar. Ningún país está libre, y menos con el cambio climático. Exacto. Déjeme preguntarle ahora a su colega Humberto Armas, presente, director de Regulaciones y Comercialización de Empresa de Generación Guayaga. ¿Me escucha? ¿Me ve, Humberto? Humberto Armas. ¿Cómo está usted? No lo escucho, no lo escucho. A ver si abre su audio, quizá es solo eso. Humberto Armas es director de Regulaciones y Comercialización de EGH, que es la empresa que desde hace año y medio, 2 años, compró alrededor de $1.800 millones, nada menos que China Tree Gorges, que es CTG, sin duda, si no la primera, una de las 2 más grandes empresas eléctricas del mundo, y que hace un año dio la sorpresa comprando nada menos que Luz del Sur. Sí, la que nos ilumina aquí en Lima. Bueno, China Tree Gorges es esa empresa que es realmente un monstruo. Humberto Armas es director de Regulaciones y Comercialización de EGH y por eso lo hemos invitado al programa. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Buenas noches, Edwin. Gusto de verlos a ustedes ahora en este tema tan importante. En relación a qué es la seguridad energética, pueden darse muchas definiciones académicas y prácticas. Una forma sencilla de definir la seguridad energética, desde mi punto de vista, es la certidumbre de disponer de energía comercial suficiente, oportuna y económica, con libre acceso.
muy importante el libre acceso. Es decir, tener confiabilidad de la utilización dual de la energía en la economía como bien final de consumo para el bienestar, el estándar de vida moderno, o como un insumo para la producción, la transformación y los servicios que da en los privados y los públicos. Humberto, si en este uno ve, aspecto, son ve el cuadro cruciales de para la ello el desarrollo y composición. crecimiento económico, el acceso a la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. Sí, Oscar. Humberto, uno cuando ve el cuadro del crecimiento de la oferta de energía eléctrica en el Perú, ve claramente, nítidamente, que la mitad casi de este crecimiento descansa en el gas de camisea. Eso es lo que me ha hecho un poco invitarlos a usted y a Edwin, porque hay gente que dice, no, estamos sobrados, no necesitamos más energía, estamos sobreestoqueados. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, que actualmente tenemos aparentemente, como bien señalaron ustedes antes, una sobreoferta que no lo es tal, simplemente es una amplia reserva que tenemos que puede disminuir drásticamente en época de años secos, donde la energía hidráulica no puede dar todo lo que tiene y además pueden haber otros problemas, fallas en los sistemas o salidas de centrales. Entonces, efectivamente, ahora tenemos una reserva suficiente, pero no es lo que necesitamos, porque lo que ha pasado en el fondo es que la demanda no ha crecido como se previó en su momento. Cuando entraron las hidroeléctricas últimamente, se pensaba un crecimiento del 5 o 6% promedio anual, y esto no se ha mantenido, lamentablemente, por diversas causas que será motivo del análisis más adelante. Uh-huh. Ahora, para terminar, agradeciéndole este contacto con nosotros, Humberto, ¿usted qué sugeriría? Porque usted tiene muchos años de experiencia en esto. ¿Qué sugeriría al gobierno actual, al Estado en general, hacer para poder garantizar esa seguridad energética que usted cree que es necesaria en el Perú? Me parece que muy importante sería definir y seguir un claro y estable modelo de desarrollo económico de largo plazo, el cual debería ser multisectorialmente aceptado por todos los agentes económicos que lo deben asumir como propio. Esa estabilidad jurídica y el apoyo a la inversión en proyectos demandantes de energía en un país con abundantes recursos como el nuestro, que lamentablemente está usando solamente entre 4 y 5% de su potencial, hará que la demanda crezca, la industria se desarrolle, el transporte se cambie, se transforme y, lógicamente, el estándar de vida mejore para todos. Así podrá haber ahorro y luego inversión. Es una cadena que debe ser estable. Entonces, mi principal recomendación es aprobar políticas estables y que jueguen a una estabilidad jurídica en el largo plazo. Así podrán haber más chaclas como la que tenemos ahora, que es una maravilla que invito a todos a conocer. Esperamos pronto ir con las cámaras de Tierra Adentro para conocer Chaclla en vivo y en directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Que tengan una buena Pascua de Resurrección. Muchas gracias. Gracias. Bien, seguimos ahora para, digamos, redondear. ¿Es posible garantizar esa seguridad energética de la que estamos hablando? ¿Cuáles son los pasos que debería seguir el gobierno para que eso sea una realidad en el corto, mediano plazo? Claro. En realidad, más que gobierno, es un problema de Estado. Sí, claro. Es una visión de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en Chile acaban de aprobar la visión, la política energética del 2050, ¿no? Y cada 4 años, que es el periodo de gobierno de ellos, tienen lo que llaman una ruta energética. Es decir, la política energética no es de ninguna persona, no es de un ministro, no es de un gobierno, ¿no? Por muy importante que sea su rol. Es una política, es una visión compartida de largo plazo, y eso es fundamental. Lo más crítico de una política es el proceso de formulación más que la política, porque en ese proceso uno logra consensos para una visión que podamos estar de acuerdo en el tiempo, ¿no? O sea, no es un tema coyuntural. Ese es el tema. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por haber asistido a los estudios de Tierra Adentro. Espero tenerlo nuevamente porque este tema da, pero para mucho. Muchas gracias. Encantado. Hasta pronto. Nos vamos rápidamente ahora en directo a Nueva York, en directo desde Wall Street con José González, gracias a GSG Advisors. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GSG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GSG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú.
Bien, estamos enlazados en directo como todos los domingos con José González, analista financiero internacional, para tocar hoy dos temas muy puntuales. José, buenas noches. Convención Constituyente de Chile ha declarado que Chile es un país plurinacional y pluricultural. Esto parece bonito, pero preocupa a los inversionistas. ¿Cuál puede ser el impacto en inversión minera, petrolera, energética, etcétera, que quiera llegar a la Tierra del Fuego? Hay que subrayar, Oscar, que la nominación de Chile como un Estado, como una nación plurinacional e intercultural, todavía está a nivel de comisiones. Las comisiones, el sistema constituyente chileno, las comisiones elevan las propuestas al Pleno, se necesita el 75% para que pasen como un artículo de la Constitución, y la Constitución va a un referendo en septiembre. Ahora bien, ¿qué significa la plurinacionalidad e interculturalidad? Ya Bolivia es un Estado plurinacional. Eso significa que se crean entidades supranacionales, suprasoberanas, se le dan derechos nacionales a las comunidades originarias, y eso podría generar, en el caso chileno, que es el Estado más centralizado en América Latina, acaban de aprobarse en las elecciones anteriores, las elecciones a gobernador eran designados, como en el Perú, hace muchos años, directamente por el Ejecutivo, y eso le daría una serie de derechos a las comunidades originarias sobre las zonas de explotación minera, que en el norte, que es donde se concentra la minería chilena, no es importante, pero en el sur sí, que es más un territorio forestal. Ahora bien, otra comisión, en la Convención Constituyente chilena, está declarando la nacionalización Eso del te iba a cobre, preguntar. Que no es estatización, es nacionalización. Es nacionalización, en el fondo, recordamos que hay nacionalización, estatización, que es lo que pretendió Alan García en su primer gobierno con la banca, y expropiación. La nacionalización es un cambio en la noción de la naturaleza, de la propiedad del recurso natural. Pero donde el Estado no mete mano, donde el Estado no maneja las empresas. Se cambiarían los regímenes de propiedad, por lo tanto, los regímenes fiscales, los regímenes de regulación. Habría un cambio sustancial, como se maneja el recurso natural en las industrias extractivas chilenas. Y hay otra comisión que va a declarar el cambio de la propiedad del agua, de la naturaleza de la propiedad del agua a nivel constitucional en Chile, que afecta mucho la minería chilena, porque sabes que no es de vetas sólidas, sino de concentrados que hay que lavar. Ergo, el problema en Chile es que la naturaleza de la minería, de una u otra forma, no va a haber una estatización, ni se va a arrebatar el recurso a las compañías privadas, pero hay un cambio sustancial. En un momento más clave en que Cochilco señala que si no se explotan nuevos yacimientos en Chile, las minas actuales van a decrecer su producción en 32%, un poquito más de 10 años. Y eso que lo cual subraya sí, el potencial del Perú vis a vis el chileno. Exacto. Además de que ha caído definitivamente la ley, que para que los televidentes sepan es la calidad, digamos, la concentración de mineral cuando se extrae. Bueno, el segundo tema, antes que nos gane el tiempo, la guerra de Ucrania, por supuesto, no puede faltar en nuestra conversación, José. La guerra, dirías tú, que ha redibujado el mercado de productores de petróleo, y que esto podría llevarnos, por ejemplo, a una foto que ya parece cercana, donde Biden y Nicolás Maduro se dan la mano en buena cuenta, en la que Estados Unidos se reconcilia, por decirlo de alguna manera, con Venezuela. El estado de la guerra es tal, Oscar, y de la agresión rusa, de los ejércitos rusos, de la invasión de Putin en Ucrania es tal, y lo que ya se consideran crímenes de guerra, están poniendo mucha presión para que Europa bloquee el petróleo ruso, como ya lo ha hecho los Estados Unidos. Se retirarían, si ese fuese el caso, 7 millones de barriles de petróleo del mercado, presionando los precios y haciendo que Occidente busque alternativas petroleras. Y solo hay 3 alternativas hoy día existentes con exceso de producción: Arabia Saudita, Irán y Venezuela. Venezuela, que producía 3 millones de barriles, produce más o menos 770.000, podría producir 1,5 millones en menos de 2 años, recuperar esos 3 millones en más o menos 10 años, y la cercanía geográfica y la relación de la producción petrolera venezolana con las refinerías del Golfo favorece un acercamiento a los Estados Unidos, que ya se inició con una misión del encargado para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional norteamericana hace cosa de un mes a Caracas, y todo parece indicar que la relación se va a normalizar, que las sanciones se podrían levantar y que se podría renovar ese flujo de petróleo venezolano hacia los Estados Unidos. Como diría Rubén Blades y su conocida canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
y vamos a seguir hablando de este tema en otras ocasiones. Muchas gracias, José. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y con eso nos vamos al último corte comercial del programa de Tierra Adentro, pasando, por supuesto, antes por nuestro segmento Volver al Futuro, que tiene un datazo sobre el tema del litio. Y volvemos luego con la parte final del programa. Amigos de Tierra Adentro, empezamos el tercer y último bloque del programa de hoy. A veces me dicen, oiga, señor Díaz, hay muchas cosas en el programa, muchas secciones, nos quedamos con la miel en los labios. Esa es la idea. Imagínense una conversación de hora y media sobre seguridad energética. No, además tenemos muchos programas por delante y vamos a repetir algunos temas. De eso no les quepa la menor duda. Hoy día empezamos este último bloque con el segmento muy pedido por ustedes. Datos duros. La semana pasada hablamos de los impuestos, decíamos, impuestos bien puestos, a propósito de todo lo que se habla sobre la carga tributaria que tienen las empresas mineras. Esa fue la parte 1 y hoy les presentamos la parte 2. Y en esa parte 2 la pregunta es la que van a ver. ¿Mineras peruanas pagan menos impuestos que en otros países? Es una aseveración que hacen algunas personas. Sobre eso le pedimos entonces al Instituto Peruano de Economía, IPE, que nos ayudara a encontrar las respuestas para compartirlas con ustedes. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En la primera lámina hablamos de los contratos de estabilidad tributaria. Miren ustedes, se dice que los contratos de estabilidad tributaria son malos, nocivos para el Perú, entonces ha habido todo un cargamontón sobre eso en los últimos años y este es el resultado. Empezaron a caer, pero a la vez que caían los contratos de estabilidad tributaria, cayeron los proyectos también. O sea que un pésimo negocio. Es como si yo aumentara al doble el alquiler de mi departamento, supuestamente para ganar dinero, y obvio, ¿qué va a pasar? Que nadie va a querer alquilar mi departamento. ¿Se dan cuenta? Ahí siempre decimos nosotros, ¿cuál es el negocio de no hacer negocio? Vamos entonces con la segunda lámina nos habla del comparativo de países mineros, porque hay otras cosas que se dicen, ¿no? Que la carga fiscal en el Perú es menor que en otros países, ¿no es cierto? Porque la minería no paga el IGB, por ejemplo, y esto es una verdad a medias. Es cierto que la minería no paga IGB, como ninguno de los exportadores paga IGB, o sea, todas las exportaciones en el Perú, amigos de Tierra Adentro, después recuperan el IGB porque hay una regla en el mundo, es que uno no puede poner impuestos al extranjero, ¿me dejo entender? O sea, pero eso es lo que está pasando. ¿Y qué pasa aquí? Miren ustedes, miren, países como México, Canadá, Australia, Chile, países también con gran minería, están por debajo, por debajo de nosotros, y nosotros tenemos aquí ingresos fiscales provenientes de recursos naturales inmensos que estamos desaprovechando. Entonces, esto es muy importante verlo a la luz de las últimas cosas que se están diciendo. En la siguiente lámina hablamos, lo hemos titulado Más ganas y más pagas. Es cierto, ¿no? Perú ha sido una de las economías de la región donde más se han incrementado los ingresos fiscales provenientes de recursos naturales entre el 2019 y el 2021. Imagínense, en los últimos años. O sea, no estoy hablando acá de hace 10, 20 años. ¿Ah? Esto es la actualidad, esto es hoy. Por lo tanto, no es cierto que la minería paga menos. En realidad, si gana más, paga más, como es lógico. Escuchamos al exministro Frank decir, no, que la minería, que le pique el ojo, le hinca el hígado. Bueno, la verdad es que es imposible que la minería venda más y pague menos. Imposible. Eso no pasa. Es una mentira absoluta. De aquí nos vamos a otra lámina que nos habla de la cartera del 22 al 27. Y miren ustedes que a pesar de todo lo dicho, según la cartera de proyectos que está registrada oficialmente por el Ministerio de Energía y Minas, que es la siguiente lámina, en los próximos 5 años se espera que inicien proyectos con una inversión de 16.000 millones de dólares. Entonces, y allí vamos a ver que se suben, este monto de 16.000 millones de dólares sube a 56.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Imagínense ustedes, y es lo que hablamos antes con Henry Luna y Miguel Cardoso, no es que haya que buscar, no es que tenemos que salir al mundo y decirles por favor traigan inversión, ya existe la cartera, lo que está es en el campo del Estado facilitar, no crearles conflictos sociales, sino solucionarlos. Y esto es terrible, porque hoy, por ejemplo,
seguimos viendo todos estos conflictos con las Bambas, con Cuajone, con Petrotal, y realmente es increíble cómo desperdiciamos una gran oportunidad para hacer las cosas bien. Finalmente, las últimas dos láminas nos hablan efectivamente del impacto profundo que tiene que ver con lo que hemos hecho. Justamente de concretarse esta inversión en los próximos 10 años, se podría generar una recaudación de casi 110.000 millones de soles. Imagínense ustedes, 110.000 millones de soles, más de la mitad del presupuesto público asignado para este año. Ahí está. Miren ustedes. O sea, estos son datos duros. Acá no se trata de sonreírle o no a la minería, es hablar la verdad. Como la hablamos hace pocas semanas cuando les presentamos lo que pasaba con la agroexportación, que tiene un crecimiento meteórico espectacular que todos felicitamos. Por lo tanto, a la aseveración del inicio de estos datos duros, las mineras peruanas pagan menos impuestos que en otros países, creo que ha quedado bastante claro, gracias a la información proporcionada por el Instituto Peruano de Economía, que esto es absolutamente falso. ¿Ok? ¿Queda claro? Y entonces con eso, ahora nos vamos a presentar la última parte del programa, la entrevista del cierre, gracias a Lavalier. Y entramos ahora a la entrevista del cierre con Patricia Cuba-Sichler, abogada peruana radicada hace más de 15 años en París, Francia, experta en temas legales ambientales, que ha tenido la gentileza de hablar con nosotros a pesar que para allá ya es de madrugada en realidad. Buenas noches y bienvenida al programa, Patricia. Muchas gracias, Oscar. Bueno, además Patricia es Senior Partner de Viceversa Consulting. A ver, el tema que propusimos conversar, porque no se habla de esto en el Perú, es, y estando tú además allá en Francia, hablar de las empresas francesas sostenibles. Ahora, todo el tiempo estamos escuchando, Patricia, hablar del cambio climático, economía circular, el tema de la sostenibilidad de empresas. Como abogada ambientalista, ejerciendo varios años en Francia y asesorando a empresas en sus políticas ambientales, ¿nos puedes definir para la audiencia de Tierra Adentro qué es exactamente sostenibilidad? ¿Cómo se entiende en el mundo? Sí, por supuesto. Sostenibilidad es un término que está asociado al concepto de desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible es en realidad las políticas que buscan conducir de manera armoniosa a la vez las necesidades sociales de los administrados, la generación de la riqueza, es decir, el aspecto económico, y el aspecto ambiental, es decir, el uso racional y sobrio de los recursos y del planeta en general, beneficiando a las generaciones actuales, pero sin crear perjuicio a las generaciones futuras. Y este concepto de desarrollo sostenible en realidad no es nuevo. Como tú bien sabes, viene de la Conferencia de Río, del 92, incluso antes del informe Brundtland, pero el día de hoy, efectivamente, frente a la crisis climática, a la dificultad del cambio que vivimos el día de hoy, toma mayor fuerza este concepto y se traduce en lo que se conoce el día de hoy como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, se conocen y se hablan muchísimo en el Perú el día de hoy, pero en esta lógica de sostenibilidad, efectivamente las empresas y el sector privado, de manera general, tiene un rol preponderante, porque está clarísimo que no son solamente las acciones de políticas o de los gobiernos, y bueno, además está decir el día de hoy en nuestro país que por ahí no va a caminar mucho la cosa, es el sector privado quien podrá avanzar y generar estas políticas de sostenibilidad. Ahora, Patricia, en septiembre pasado tuve la
la suerte de estar en París y claro, tuvimos largas charlas de café en tu tema, claro, que es justamente. Y me comentabas lo comprometidas que están las empresas francesas con el tema de la sostenibilidad. Pero ¿eso cómo puede, digamos, contagiar a las empresas peruanas? Ya, perfecto. Primero, para hablar de las empresas francesas y su rol en sostenibilidad, tenemos que orientarnos a Europa, porque comprenderás, Francia forma parte de los 27 países, y solo para recordar, Europa el día de hoy está muy, muy implicada en lo que se conoce como el Green Deal, su pacto verde. La Comisión Europea ha lanzado un paquete enorme de políticas desde el año 2019 orientadas a la economía circular, a la lucha contra el cambio climático, a la protección de la biodiversidad, y todo eso se declina inexorablemente sobre las empresas. Las empresas, no solo francesas, sino europeas en general, tienen el día de hoy una serie de dispositivos reglamentarios que les imponen políticas de sostenibilidad, políticas de atenuación de cambio climático, de economía circular. Y tu pregunta es muy pertinente, porque al final tú me dirás, pero ¿y eso qué tiene que ver con el Perú? O sea, claro, ¿qué tiene que ver con una empresa peruana? Bueno, figúrate que sí, porque al final, si tu empresa peruana, mediana, chica o grande, sirves o das un servicio o prestas un producto o eres proveedor de una empresa, de una filial de una empresa europea, te vas a ver necesariamente implicado con esas políticas. ¿Por qué? Porque en Europa, y por ende en Francia, las empresas que están implicadas con esta reglamentación tienen la obligación de vigilar que toda la cadena de producción que realizan esté también implicada en estas políticas. Entonces, mañana más tarde, concretamente, tu contrato de distribución o tu contrato de aprovisionamiento se puede ver, entre comillas, en peligro si no estás en capacidad de adaptarte. Entonces, esa es una forma muy clara de demostrar que efectivamente estas políticas europeas y específicamente francesas pueden impactar y tocar directamente a la empresa nacional. A ver, última pregunta, Patricia. ¿Existen ejemplos, digamos, de empresas francesas con políticas de sostenibilidad en el Perú? ¿Puedes mencionarnos algunas? Sí, por supuesto, y te agradezco la pregunta, porque apenas esta semana lanzamos en la Cámara de Comercio franco-peruana, se retomó lo que se conoce como el Club de Sostenibilidad, que reúne a los miembros de la Cámara peruano-francesa, que son diversas empresas que tienen filiales en Perú y que efectivamente están comprometidas en ese trabajo. El club es una lógica de plataforma, de debate, de intercambio de buenas prácticas, de ideas. El día de hoy está dirigido esencialmente a las empresas miembros de la Cámara, pero su objetivo es efectivamente abrirse. ¿Qué te puedo decir como ejemplo? La empresa Engie, por ejemplo. Ellos generan energía, pero han comprendido perfectamente que estamos el día de hoy en una transición energética y promueven enormemente el hidrógeno verde, y tú hablabas de eso apenas en tu programa hace poco. Tenemos a Michelin, o Michelin, como se dice en Perú, que trabaja muy fuertemente las políticas de economía circular para el reuso y la reutilización de sus neumáticos, esencialmente en el sector minero. Tienes Lima Expresa, que está muy presente en el Perú en un sector extremadamente importante, que es el de la movilidad urbana, y que también en toda su cadena de producción realiza políticas de esta naturaleza. De acuerdo. Y bueno, la lista sería aún más larga. Bueno, pero, esos son buenos solamente ejemplos. Decir que efectivamente en Perú, de manera general, hay mucha implicación que he notado que se está haciendo y que al final de cuentas es sumamente positivo, pero todavía quizá no suficiente. Hay que seguir impulsándola y dándole fuerza, y ese tipo de entrevista que tú haces contribuye sin duda.
Bueno, Patricia, muchas gracias por haber dado luces a todos los televidentes de qué está pasando con la sostenibilidad de las empresas en general y en particular con las francesas y qué tan cerca están del Perú. De hecho, vamos a seguir hablando en otra oportunidad y gracias, disculpa por la madrugada que te hemos dado. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias, hasta siempre. Bien, hemos estado en contacto en la entrevista del cierre con Patricia Cuba-Sichler, abogada ambientalista y senior partner de Viceversa Consulting. Y ya me indican que se terminó el programa. Muy bien, vamos con la frase de hoy. La frase de hoy es de Viceversa Consulting. Dice, hay dos formas de llegar a la catástrofe, pidiendo lo imposible o postergando lo inevitable. ¿Es una indirecta para el gobierno? No, es directa para todos, para el gobierno, para los empresarios. A veces creemos que no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar hasta que pasa. Bueno, el próximo domingo nos encontramos a la misma hora, 7 de la noche, en vivo, con repetición a las 9, en esta su casa, ATV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias y espero poder acompañarlos el próximo domingo, si Dios quiere.